Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Jair Leni, buenas noches. Buenas noches, Leo, y un cordial saludo para todos ustedes. Y nos encanta mucho saber y hablar acerca de este tema tan interesante. Después de este primer round político, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Los protagonistas, cantidad de información aquí en Telepacífico en A Fondo. Nuestros titulares. A Telepacífico regresa la franja de opinión. Esta noche, en A Fondo, ¿quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores del primer round electoral? A Fondo, conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Todos los martes A Fondo, los días jueves, el programa de televisión de Telepacífico de la franja de opinión, El Martillo, con don Diego Martínez Lloreda, para conocer también temas de análisis, profundidad y debate aquí en nuestro canal regional. Y saludamos a don Miguel Justi, invitado especial aquí en A Fondo, don Jair. Para analizar precisamente los resultados de las elecciones del pasado domingo y qué sigue, porque están las elecciones, pero cómo va a estar conformado el Congreso, el ambiente político, Miguel. Buenas, gracias Leo, y yo grato con usted, especialista, y tú también en esas cosas. No, lo interesante de esto es que para fortuna del país, para fortuna de la democracia, que toda democracia liberal es una democracia de opinión, y entonces todos estos eventos democráticos, electorales, pues además de nosotros tener la función de preservarlos, pues es muy interesante conversar de ellos. Lo que pasó el domingo, pues obviamente tiene un punto muy importante, que es que a pesar de todos los mapas de riesgo, Leo, Jair, de todos los anuncios de que en el norte, de que en el centro, de que en el sur, de que en Buenaventura había alto riesgo, iba a haber violencia durante las elecciones, fortunosamente todas las medidas que se tomaron pues nos dan como resultado un proceso electoral del cual podemos estar hablando ahora sin reseñar que se presentaron atentados terroristas, que hubo una escaramuza guerrillera, etcétera, que se reeditaron los bloqueos en Cali como era el temor que había. Todo eso, fortunosamente, gracias a las medidas que se tomaron desde la administración departamental, eso no se presentó. Incluso se hablaba de las alertas de fraude. Las alertas tempranos, hubo alertas obviamente sobre fraude, sobre presión al elector, y hubo mapas elaborados por el Ministerio de Defensa, elaborado por la Defensoría y obviamente el de la MOE, que es el que más protagonismo tiene. Este proceso regional de elecciones de senadores, de representantes a la Cámara, fue, diríamos, casi que tapado por el tema de lo que ha pasado con las consultas presidenciales y que ya se lanzó en forma el proceso para reemplazar al actual jefe del Estado, Miguel. Sí, es un proceso que los técnicos llaman un proceso electoral involucionado. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de expandirse hacia afuera, como hubiera sido si las elecciones a Congreso hubieran sido solas, sencillamente involucionaron. Y una variable que no ha debido nunca de aparecer, porque es que esa variable coalición en los partidos modernos, que no son modernos porque llevan 200 años, pero en los partidos del primer mundo, en las democracias liberales, donde hay partidos fuertes, correcto, no hay necesidad de hacer eso, ni mucho menos gastarse la plata en eso, porque los partidos asumen esa primera etapa. Y obviamente las mediciones, obviamente el debate es interno y los partidos sacan su candidato. Entonces, obviamente en una coyuntura atípica, en una coyuntura disfuncional como la que se dio, una variable subsumió a la otra. Y claro, eso es lo que tenemos. Pero ¿qué pasó con esa gran diferencia entre una y otra votación? Votación del Congreso y votación de las consultas, más una que las otras en cuanto al número de votantes. El ciudadano salió, fue a votar las consultas, a votar el Congreso de la República, las maquinarias. ¿Qué pasó con allí dentro de ese fenómeno? Porque las dinámicas de las elecciones para Congreso son diferentes a los espacios y a los escenarios unipersonales. Las consultas sobre las coaliciones, así hubiera 5 precandidatos, eran casi que unipersonales. En cambio, las otras tienen unas características distintas, unas sobredeterminaciones políticas distintas. Entonces, el haberse juntado precisamente ocasionó, por ejemplo, que el 90% del conteo de los resultados de las coaliciones estaban a las 6 de la tarde, 6:30, y todo el amarre, todo el muñeco de lo que era la lectura y el resultado del Congreso, pues eran las 9 de la noche y nosotros lo sabíamos. Entonces ese fenómeno muy complejo se presentó.
horas después de haberse conocido los resultados tanto de las consultas como el Congreso, inmediatamente se comienzan a armar las coaliciones. Sí, se arman las coaliciones en lo que efectivamente tiene que llamarse la primera vuelta. Por eso a mí me parece encantador el nombre del programa, no primer round. Entonces, el primer round es ¿qué pasó? Pero pues... Es que este fue un primer round, realmente. Sí, fue un primer round, Sí, o sea, un primer round. Fue una calistenia. Una calistenia, un afloje, un entrenamiento. Sí. Fueron 15 minutos de afloje, como dicen. Pero puede ser un primer round o puede llegar a tercer round. No, yo creo que allí se presenta la identificación y la tipificación. Ya nosotros olvidémonos de eso y ya entramos en la primera y en la segunda vuelta. Que sería el segundo round, primera vuelta, el tercer round, la segunda vuelta sí la hay. Podríamos decir que ese fue el prólogo, pero técnicamente desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la diagramación de la política, lo que se viene sí es primera vuelta de verdad y segunda vuelta de verdad. Sí, claro, el 29 de mayo la primera vuelta. Sí. ¿Ya? Y luego un mes después, 3 semanas después, la segunda vuelta. Lo que vamos a ver en este mes de marzo, abril, es, diríamos, el tejemaneje político del amarre de candidatos, las conversaciones, las los junturas, diálogos. las uniones, pero la campaña va a ser casi de medios de comunicación más que de plaza pública, Miguel. Sí, porque nosotros en la política renunciamos a la agitación política. Nosotros tenemos unas estructuras de partidos, ¿correcto? Donde el empresario, donde la gente, donde el que arma todo el aparato electoral está privilegiando la característica del partido. Entonces, por eso es que en la coyuntura actual y en lo que pasó el domingo, uno ve que el candidato Petro llevaba no 2 meses ni 3 meses, como es el rigor de la ley en campaña, 8 años. sino que llevaba 8 años. Entonces, sencillamente, este país, por no tener partidos modernos que nunca se modernizaron, pues precisamente da lugar a que se presente esa coyuntura. También los resultados de una de las consultas llevó a uno de los candidatos a la presidencia de la República al día siguiente a renunciar a esa aspiración. Sí, porque no cuadraba, porque no cuadraba en la dinámica, porque sencillamente esas coaliciones sirvieron para disfrazar lo que va a ser la primera vuelta y la segunda vuelta. Es sencillamente nosotros vamos a reeditar, así muchos no lo quieran, así muchos los que creen que la política es de vírgenes y de santos. Aquí va a haber una polarización entre los que vamos a defender el establecimiento y los que no van a defender el establecimiento, sino que van por el establecimiento para, en los términos de ellos, renunciar a los partidos tradicionales. En Colombia es el único país del mundo donde en lugar de llamar al Partido Liberal y Conservador partidos históricos, nos apodaron partidos tradicionales. Apellidos. Entonces, ustedes los gringos hablan de sus partidos históricos. Claro. Los franceses hacen lo mismo, los alemanes. Pero aquí no, aquí partidos tradicionales, como si fuera mala la tradición. Primer resultado de todo este proceso que se está dando es que el Centro Democrático, virtualmente con el candidato Zuluaga, dijo, nos vamos para donde Fico. ¿Ya? ¿Qué implica todo esto? 1.700.000 votos que tuvo el Centro Democrático en el proceso comicial del pasado fin de semana. ¿Qué implica todo esto? Implica mucho, pero tiene 2 caras esa adhesión del candidato Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga, es que le va a impedir, le va a recortar el juego de Fico para tratar de no parecerse ya al uribismo. Entonces, muchos analistas y muchos sectores de opinión creen que fue muy rápido, que fue muy temprano y obviamente pues ha salido el ganador de la coalición de la Esperanza, Fajardo, diciendo no, es que allá eso está teñido de uribismo. Eso, por el otro lado, pues obviamente fortalece. Por el otro lado, hoy en la tarde estaban haciendo una gran reunión entre toda la militancia y todo, pues vamos a ver a partir de allí qué sucede. Pero lo cierto es que ya se empieza a dibujar lo que va a ser la primera vuelta y el resultado de la primera vuelta, que va a ser una polarización, que es la que va a responder por si la democracia persiste, las razones de la democracia, las variables de la democracia persisten, o sencillamente nosotros vamos a un contrato social nuevo o a una constituyente nueva. Doctor Miguel Yusti, antes de las elecciones al Congreso,
se dieron unas pautas publicitarias de Germán Vargas. Entonces la gente llegó a pensar de que iba a ser el candidato y que se inscribía. ¿Usted qué piensa? ¿Será que se va a lanzar? Porque creo que hasta el viernes hay plazo para inscribirse como hasta candidatos. el 18. El 18, no, yo pienso que independiente de lo bonito del comercial, Sí. ese bolero hermoso de Yuri Buenaventura, Guerrera. pues ese va a quedar, el guerrero va a quedar en el recuerdo. Ya por lo menos va a ser pedido en las discotecas de Cali nunca piden un disco de Yuri Buenaventura, la gente lo va a pedir ya. Yo creo que hoy terminó Vargas Lleras muchas reuniones. Sí. Y así como... Y terminaron la encuesta también que estaban haciendo. También. Exactamente. Incluso escribieron un candidato, ¿no? Mientras tanto. Y yo creo que la encuesta más compleja para Vargas Lleras es el rango de votos que sacó Cambio Radical. Sí. Todas esas series variables pues van a determinar si él entra a romper la coyuntura, porque lo cierto es que si la presencia de Vargas Lleras se hace efectiva, si se vuelve en realidad de verdad un candidato, pues obviamente la naturaleza, la correlación de fuerzas, como dicen los técnicos, pues obviamente va a cambiar. Sí, claro. Implicaría un cambio profundo de la coyuntura y adelantaría el gran debate entre la polarización, que es la que va a militar en el desarrollo de las elecciones. Sí, porque realmente llevaría a que Petro sería monolítico dentro del centro izquierda, dentro de la izquierda, pero sería Fajardo en el centro, sería 4 fuerzas de derecha, el señor Hernández, el señor Fico y el señor Vargas Lleras entre los principales. Entonces, más Ingrid, el tema es complejo. Sí, y yo creo que la coyuntura se come. Sí. Se come como la violencia que se come a sus protagonistas, la coyuntura se come y el centro como tal, que es una invención, porque nosotros no tenemos centro en Colombia. Es que el centro es producto del primer mundo. Sí. Nosotros nos inventamos el centro porque queríamos estar en la mitad. Y entonces, invitamos al tercer mundo. Sí, Claro. Entonces complicadísimo es eso. Sí. Entonces la coyuntura se come, como en la violencia. Se come los protagonistas y yo creo que el centro después de la primera vuelta desaparece. Doctor Miguel Justín. O sea que Fajardo... Sí, no, ¿cómo va a ser? Sí. Lo que se vio, lo que se vio no fue el centro ni la coalición de la esperanza, sino la coalición de las peleas. De las peleas, de la desesperanza. Doctor Miguel Justín, Gustavo Petro señaló que él iba a ganar la presidencia y que la iba a ganar en la primera vuelta, o sea que para él no hay una segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión y también esa votación tan alta del Pacto Histórico, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes en los diferentes departamentos del país? A ver, a hoy martes, cada día se debilita más el mito que inventó Petro. ¿Cómo así que un mito? Un mito, sí, nos embarcó en un mito cuando empezó la oposición al gobierno de Duque. Y en la medida en que Duque se fue fragilizando, en la medida en que apareció el tema de la reforma tributaria, etcétera, etcétera, la oposición de Petro se convirtió en una campaña política, ¿correcto? Y en el marco y en la dinámica de esa campaña, Petro, además de sus propuestas, además de su oposición, correcto, se convirtió en el único agitador político contra la administración Duque, contra el establecimiento. Entonces, allí él empezó a armar y nos amenazó a todos, y los medios, las encuestas, etcétera, etcétera, lo ubicaban teniendo 35 senadores, ¿correcto? Y resulta que cuando gana y cuando celebra, dice, no, es que nosotros hemos avanzado. Pero resulta que hoy martes uno ya se pone a hacer las cuentas y primero pues ve el Congreso que está terminando y uno ve que ahí están representadas todas las patas de la izquierda, ¿correcto? Y después cuando una cruza eso con los 4 millones, 5 millones de votos, uno dice que se hicieron los 7, ¿correcto? Y hace la suma uno y esa suma de las patas de la izquierda que habían sumadas, pues sencillamente da eso, sí. De tal manera que nosotros no estamos ante un triunfo avasallante. Sí. Pues ese mito se está Para usted no triunfo entonces, sino que solamente fue una juntura de todas las izquierdas en Colombia ahí y se sumaron los votos no bajo una sola lista. No es sino hacerla, Leo, no es sino hacer la suma. Claro. Y lo que junta obviamente el papel de Petro es con su liderazgo, con su agitación política, obviamente unir esas patas de la izquierda cuando nunca habían estado unidas. Sin lugar a dudas, en regiones como el Valle del Cauca sí dio resultados en el tema de la Cámara del Valle del Cauca. Dio resultados. La Cámara. Sí, la Cámara. El Senado no, porque en el Senado están los mismos 3 que estaban anteriormente. Los mismos 3 que estaban. Claro, y que ellos vienen respondiendo por el polo democrático, tienen una serie de antecedentes, ¿no? Sí, claro. Pero lo cierto es que en la Cámara sí, pero aquí pues obviamente
juegan una serie de variables que no jugaron en los otros departamentos ni en las otras ciudades. Y ¿no? sacaron 5 representantes Sí, claro, de la Cámara en cabeza de Alberto Tejada. De Alberto Tejada, donde aquí se presentó un evento que visibilizó una serie de dirigentes que antes no estaban visibilizados, Sí. ¿correcto? Y obviamente, pues aquí hubo una cobertura, una omisión del ejercicio de la autoridad, como ya lo hemos debatido, por parte de la administración municipal. Sí. Y creó las condiciones objetivas y subjetivas, como diría Petro. ¿Ya? Esa es una muletilla que tienen los de izquierda, hablar de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Ujú. ¿Para usted primera vuelta con Petro ganador? No, no la hay, no. Mucho menos ahora. O sea, no gana de una, sino que va a ir a una segunda vuelta. No, ¿Puede ir a él una está segunda condenado, él está condenado a ir a la segunda vuelta. Es decir, en medio de la arrogancia del triunfo de Petro, pues la segunda vuelta es como una condena para él. Ujú, claro. Para otros puede ser la lógica de una campaña, porque es que un tipo que ha estado 8 años en campaña, Sí. ¿cómo va a someterse a segunda vuelta? Claro. ¿Usted cómo ve Petro contra Fico? Cara a cara, ¿cómo se ve? Depende de la naturaleza del debate, depende de los moderadores, depende de las circunstancias y del momento en que el debate se dé. Y depende del tema Y también. depende del tema, ¿correcto? Entonces todo depende de cómo se organice la matriz, porque si va a ser un debate donde sencillamente va a privilegiar la agitación política, pues obviamente Petro supera a todos, supera eso es así, es decir, nosotros hace muchos años no veíamos plazas llenas en torno a un caudillo. Sí. Y entonces eso es legítimo, pero yo creo que la lógica y la técnica y la naturaleza de los medios pues van a ser los debates diferentes sobre temas que es lo que la gente está pensando. No se habló de la reforma pensional, no se habló de la reforma tributaria, no se volvió a hablar de la naturaleza de la violencia en Colombia, qué va a pasar con la reforma agraria, toda esa serie de cosas. Entonces, esos son los temas que tienen que sacar a ventilar. Además, Y porque yo- es que se dieron muchos ataques entre ellos mismos. O sea, que ya es hora de presentar propuestas, como usted señala, la reforma pensional, el tema de la seguridad, el tema inclusive de la alimentación. todo eso y sobre todo qué va a pasar y qué nos está pasando con toda esta crisis global que se está presentando, ¿correcto? Por eso es tan importante reseñar, por ejemplo, la disciplina política que hubo en la coalición por Colombia. Allí hubo alguna mano mágica que impidió que eso se fuera a fracturar. Y usted vio que esa fue una coalición disciplinada, donde no hubo los amagues, no hubo las escaramuzas, no aparecieron brujas ni aparecieron brujos como en la coalición de la Esperanza. Sí, claro. ¿Correcto? Sí, ni brujas ni brujos aparecieron allá. Y algunos dicen, algunas personas cercanas dicen que esa mano mágica fue la de Dilian Francisca. Sí. Ella acompañó a todos, formó parte de todos y yo creo que es la que está adelantando a nombre de esa coalición con todo éxito todas las conexiones que se están haciendo. Muy a propósito, vamos a hablar con Dilian Francisca Toro para ver qué plantea ella frente a toda esta situación que se presenta y este nuevo marco político que se está dando, porque estamos ya camino a la primera vuelta de este proceso comicial del 29 de mayo para escoger nuevo presidente de la República. La exgobernadora del Valle del Cauca y presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Muchas felicitaciones a Fico por ser el gran ganador de la consulta del equipo por Colombia. Se trata de una persona con experiencia, transparente, con una gran visión de país. Es un líder sensible al clamor de la gente en las regiones, dispuesto a acabar con la pobreza y cerrar las grandes brechas sociales y económicas que tanto nos afectan, a respetar las libertades y a fortalecer las instituciones y la democracia. Desde el partido de la U nos comprometemos a promover su candidatura para alcanzar la presidencia de la República y de este modo poder impulsar esas transformaciones sociales, económicas y ambientales que anhelamos los colombianos y así hacer de nuestra Colombia un país más justo, incluyente y en paz. Muchas gracias a la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro Torres. Bueno, el tema, Leo, ¿usted cree en brujos? ¿Cree en brujas? Porque aquí el doctor nos dijo No. el tema de que brujos, brujas. ¿Qué más ¿Cómo bruja, es eso? ¿Qué más bruja que Ingrid, que como la bella durmiente del bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que la bella durmiente del bosque a la bruja no le invitan, y entonces Sí. por no invitar. Es que de a pronto ella, los candidatos... a ella la manda, la Sí. llama de la calle como para que viniera Claro. a organizar esa vaina. Claro. Y
Oiga, fíjense que muchos una sectores está aquelarre. hablando, fíjense que muchos sectores está hablando de coaliciones posibles. Por ejemplo, dicen que el Partido Liberal se va con Petro y que estarían imitando a Dylan Fresca Toro para que haga parte de esa coalición, pero ya No, ahí no está hay nada Dylan que hablando hacer. de que Ahí ya- está con Fico, Está la línea marcada. con Fico. Está la línea marcada en ese video que di anoche Y además viene en equipo Colombia, ¿no? en el equipo Colombia. Bueno, todos los liberales le harán caso a César Gaviria Ese en es caso de que él se vea o se vaya para Ese es don el Gustavo punto Petro. más importante y nos retrotrae a los que somos profesores de este cuento de partidos políticos. El Partido Liberal nunca ha tenido disciplina. Eso sí, pues. Por eso es liberal. Por eso. Así Del es, Partido disciplina toda la Liberal han vida. salido todas las disidencias. Sí, claro. El MRL, de allí salió Uribe, de allí salió nuevo Vargas liberalismo, Lleras, el uribismo, nuevo todo. liberalismo. El Centro Democrático también, Todo, sí. todo el Centro Democrático. Lo único que ha pasado con el Partido Conservador fue cuando Pastrana inventó el social conservador. Pero eso es una cosa aparatosa. Sí. Eso no condujo a nada. Entonces, lo cierto es que una cosa es que Gaviria le llegue a decir a unos tipos que nunca nacieron en la disciplina del partido, nosotros nos vamos con este. No, eso no. Antes reviente esa vaina. ¿No le harán caso entonces? No, de no le van a pronto? hacer caso, nunca le han hecho caso a nadie. Además, dicen que si no le incluso- hicieron caso a López Michel, si no le hicieron caso a... Mucho menos le van a hacer a López Gaviria. dice que le perdió la presidencia con Belisario. Sí, claro. En la Sí. segunda candidatura de Exactamente. López Miquel se la perdió. Exactamente. Claro. Entonces no le hacen caso a nadie. Esa interpretación plana, esa interpretación mecánica que se está haciendo, Claro. pues es totalmente equivocada. Sí. Luis Fernando Velasco, por ejemplo, está allá donde Petro. Él se fue en Sí. comisión de estudios hace rato para allá. Sí. Oiga, Se fue en año sabático. Velasco. Pero la clave de, diremos, una victoria de Petro la tendría Gaviria en este momento o no. No, la clave la tiene qué dinámica produce, como en la medicina. Todos los cuerpos no reaccionan igual a una medicina, Sí. ¿correcto? Entonces, en la política las coaliciones son cuerpos vivos, Sí. son cuerpos vivos. Entonces uno no sabe hasta dónde, en la dinámica política, cómo se mercadean las alianzas, porque las alianzas hay que mercadearlas. Sí. La llegada de Pepito Pérez, donde cualquiera hay que mercadearlo. Sí. Y el que tenga mejor mercadeo, ese le va a sacar jugo y rentabilidad política a las alianzas. Y parece que César Gaviria ha hablado con todos, porque inclusive iba a hablar hasta con el yerno, ¿no? No, y parece ser que esta tarde terminó una reunión con la doctora Dilian. Claro. Una reunión, conversó. Está hablando con todo el mundo César Gaviria. Pero yo creo que para el Partido Liberal sería gravísimo, en este momento de la historia del país, en este momento del alinderamiento de las fuerzas políticas, sería una salida que tendría una cuenta de cobro muy dura para Claro. Gaviria, ¿no? Claro. Muy El- dura sería. El país de hoy es diferente al del Claro, año de hace 4 años, 86, de hace sí, 4 años, y claro, cada 4 años cambia el país, diferentísimo, claro que sí. diferentísimo. Miguel, muchas gracias, muy amable por No, estar con nosotros tan aquí en A queridos. Fondo. Claro que sí. Muchas gracias. Es Miguel Justi, también, que ha estado con nosotros aquí en A Fondo. Ya volvemos con Un los análisis invitados especiales, precisamente claro que sí, de todo lo que ha sido las elecciones y lo que va a ser, digamos, ese proceso electoral. Ya vienen Tomás Lombana y la doctora Luciana Manfredi, politólogos de la Universidad Javeriana, a contarnos también otra visión acerca de todo este proceso, acerca de lo que está pasando La encuesta, en por ejemplo. materia política, en materia electoral dentro Bien. de esta jornada. Perdón, son de la Universidad ICESI, la profesora Manfredi y el profesor Lombana.
que nos queramos correr, no. No, No es que nos queramos correr.
Un saludo a todos los clientes de Telepacífico, desde la estatua de Belalcázar, desde ese mirador en Cali, que ya se va a cumplir 1 año y que vuelvan a instalar este monumento. ¿Usted está de acuerdo con que vuelva, don Leo Quintero? Es un hito histórico de la ciudad de Cali, se debe instalar aquí en este punto de la capital del Valle. ¿Qué opina usted, Jailén? No estoy de acuerdo, debían de instalar aquí una estatua de alguien que represente nuestra región. Con estatua o sin estatua, todos los martes a las 9:15 de la noche estaremos con A Fondo de Telepacífico, con expertos en cada una de las coyunturas informativas de la región y el país. Los esperamos. Y estamos hablando con temas y con expertos en la materia, precisamente hoy aquí en A Fondo. Vamos a hablar acerca de ese tema del primer round de este proceso electoral con la profesora Luciana Manfredi de la Universidad de ICESI y con Tomás Lombana, de una firma investigadora de mercados, encuestadora aquí en la capital del Valle, que también es profesor de la Universidad de ICESI. Luciana, ¿usted cómo ve este proceso? El primer round ya pasó, ya vamos para la primera vuelta, y esta primera vuelta está muy caliente. Sí, va a ser bien conflictiva la dinámica de aquí hasta mayo. Creo que ha sido toda la campaña bastante fuerte y que ayer en el debate que pudimos presenciar en la noche nos dimos cuenta que esa dinámica conflictiva va a ir creciendo a medida que se pase el tiempo y se acerque la elección. Pues vamos a ver cómo se empiezan a dar los apoyos, ¿no? Pues digamos, creo que ayer, digamos, tuvimos una noticia importante que fue el apoyo de Óscar Iván Zuluaga a Federico Gutiérrez, pero bueno, digamos, hay que ver en el centro cómo se rearticulan las cosas, tenemos que ver de qué forma se arman las fórmulas vicepresidenciales, sí, que todavía no están claramente definidas, pero sí veremos una campaña que tiende a ser muy agresiva, y no una campaña tan propositiva, sino una campaña que está centrada en sacarse, ¿sí?, datos históricos y trapitos sucios entre los candidatos y generar polarización. El panorama está complejo. Es decir, ¿se sigue polarizando el país? Sí, ¿Se siguen ahí los ataques en vez de hacer propuestas? Por supuesto, y además, digamos, el sinsabor de la votación del domingo para el centro, ¿sí? Pues Fajardo ganó la consulta en la coalición, pero el número efectivo de votos que logró la coalición es relativamente bajo si uno los compara con las otras dos consultas, y pues uno puede ver que el centro está como un poquito desinflado, y si el centro Mucha no repunta, pelea entre ellos también, ¿no? Sí, Antes de las elecciones. Sí, muy dividido. Si ellos no repuntan, esto se va a polarizar para los dos extremos, que es lo que se espera que suceda. Claro, es que realmente, Tomás, este proceso comercial cambió. Este proceso que viene cambió completamente y las dinámicas electorales de propuestas no se están sintiendo sino de redes sociales, documentos filtrados y demás. Sí, yo creo que sí, además que nos dimos cuenta que ciertos candidatos que eran de opinión lograron por medio de campañas digitales y de hacer, digámoslo, política distinta a la calle y demás, les funcionó. Y yo creo que también los candidatos presidenciales se están dando cuenta de eso, tienen que ir y buscar ese voto de centro que todavía no está como muy indeciso, no ha tomado una postura, porque de todos modos viendo en que el pacto histórico saca una cantidad interesante de votos, la derecha saca también un número que es interesante, inferior pero interesante, y el centro todavía como que quedó hacia dónde coger, y yo creo que eso va a ser parte del análisis durante este mes. Un papel importante, las redes sociales, inclusive una de estas personas de Bucaramanga sacó la votación más alta, una influencer de Bucaramanga, la votación más alta en Santander y la tercera votación más alta en el país, ¿no? Sí, y yo creo que además en temas de comunicación eso se ha notado. Lo que nosotros denominamos como la estrategia de aire, a muchos les funcionó muy bien. Algunos candidatos que son tradicionales o que se salieron reelegidos fueron muy fuertes en temas digitales. Creo que se prepararon durante la pandemia, durante estos momentos, para saber exactamente qué hacer si no podían hacer concentraciones. Y al final les funcionó los que fueron como juiciosos. ¿La campaña de TikTok va a funcionar? Yo creo que todavía no tanto, pero hacia allá va la evolución. Yo creo que es un canal muy nuevo todavía para empezar a funcionar. ¿Qué dice la doctora que hacía como que sí, como que no? Sí, o sea, sí y no. Digo, las redes sociales han tenido una explosión en los últimos 5 o 10 años y es importante tener en cuenta las redes sociales al momento de armar una campaña, como decía Tomás recién. Sin embargo, creo que los partidos políticos tienen que articular las formas tradicionales de hacer política, ¿sí?, los actos públicos, los debates, el volanteo, el cara a cara, porque todavía nosotros somos una cultura que, digamos, espera más contacto en la interacción y además no todo el mundo tiene acceso o utiliza redes sociales. Eso depende mucho de la estrategia de la campaña electoral, si es necesario articular las dos
o dejar una de lado la otra en función de quién es el público objetivo al que dirige la campaña. El caso de Bucaramanga es claro, es un candidato joven, su nicho están en las redes sociales, pero digamos no todos los candidatos y candidatas de Colombia, digamos los candidatos a los cargos legislativos, al Congreso y a los presidenciales pueden hacer campaña íntegramente en redes sociales porque estarían dejados por fuera un mercado, que es importante como mercado electoral. En Colombia, un candidato que ganó los comicios del año 86 fue Belisario Betancur, con el Sí se puede y con la casita sin cuota inicial, hechos que se sentían en la mano de la gente. ¿Ya? El tema que estamos viendo es que la gente no encuentra argumentos disponibles de los candidatos que están prometiendo una cantidad de cifras económicas, una cantidad de propuestas que a la gente no le caben en la cabeza. Y todo el mundo está pidiendo solamente subsidios, medio salario mensual para cada persona en Colombia, como si la plata del Estado fuera así de fácil que se emitiera billetes nada más para las personas. Entonces es un tema complicado porque la gente no entiende, sí entiende que hay plata, pero no entiende después de dónde saldrá la plata. Entonces, no siente uno propuestas claras, lógicas para un país como este, sino una cantidad de propuestas que la gente no puede asimilar y que el presupuesto tampoco de la nación va a ser capaz de absorber. Bueno, hay un punto que estás tocando que es súper importante y es las propuestas tienen que ser lo suficientemente claras para que un ciudadano promedio las entienda, ¿sí? Pues no todos somos economistas, no todos somos ingenieros, no todos somos abogados, no necesariamente hablamos el mismo lenguaje que ellos y pues ahí tiene que bajarse al lenguaje cotidiano, a lo que hablamos popular. La gente, sí, pues digamos que todos lo podamos entender, pero también lo suficientemente abstracto para que si vos no lo puedes hacer en el primer año de gobierno o en los primeros 100 días, no te castigue la ciudadanía, porque la ciudadanía todo el tiempo te está midiendo. Entonces, si vos propones algo muy concreto, vamos a hacer esto de esta manera, y en los primeros 100 días o el primer año vos no lográs cumplir con eso, pues obviamente los niveles de aprobación y de legitimidad empiezan a bajar. Y eso empiezan a golpear otras variables políticas, como la gobernabilidad. ¿Es posible gobernar cuando nadie está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Entonces, hay que jugar como ser más concreto y darlo un poco más molido para que nosotros lo podamos entender y ser un poquito etéreo en algunas cosas que requieren, por ejemplo... ¿Mucho caramelo entonces? ¿Cómo? ¿Mucho caramelo? No, hay que endulzar las cosas adecuadamente. No necesariamente, hay cosas que necesitan más concreción. Por ejemplo, cuestiones económicas. Uno no entiende mucho de eso, nosotros no entendemos si no somos economistas. Háblennos como si nosotros no fuéramos economistas, ¿sí? Propongan algo claro. Pero algunas cosas necesitan, por ejemplo, dependen de presupuestos o financiamientos internacionales. ¿Cómo yo propongo algo que depende de un actor exógeno sin comprometerme si después no sé si lo voy a poder cumplir o no? Entonces, hay que saber jugar ahí con las propuestas y creo que, pues, digamos, se puede hacer un buen ejercicio de cosas un poquito más concretas y cosas un poquito más abstractas. Tomás, usted tiene una empresa de encuestas. Los resultados del domingo anterior, más o menos, y especialmente en el tema de las consultas, ¿eran así o hubo sorpresas? Realmente existió una sorpresa y para nosotros fue el tema de Amaya. Del Centro Democrático, en el Centro Esperanza. Centro Esperanza. Sí. Digamos lo que fue, y el tema de que Gaviria al final no logró la votación que se esperaba y que fuera el tercero. La votación de Francia Márquez también, ¿no? La votación de Francia Márquez sí, pero digamos lo que también se esperaba que fuera interesante, no tan alta. El tema de Amaya fue interesante, lógicamente después estudiando los datos se da uno cuenta que está concentrado en Boyacá, entonces que la estrategia que él tuvo ahí funcionó muy bien. Alejandro no despegó, no se acercó a los dos primeros, de resto creo que se comportó tal cual como se esperaba. Y al gobernador de Nariño no le funcionó en Nariño, ¿no? No funcionó. El tema de Petro, esa votación alta, ¿se considera que con esa votación él puede ganar las elecciones en la primera vuelta? No. O sea, para que nosotros pudiéramos pensar, bueno, Tomás es el de los datos, entonces yo creo que ahí vos me puedes ayudar, pero para que nosotros pensáramos que Petro puede ganar la elección en primera vuelta, él debería haber sacado por lo menos 6 millones de votos, ¿sí? Que es lo que necesita para ganar la presidencia. No puedo decir que la votación no fue altísima, sí fue altísima, de hecho de las 3 consultas fue la más alta, pero uno tiene que mirar si esa votación se sostiene o si esa votación despega. ¿Qué estaría esperando uno? Que despegue. Si esa votación despega, en la primera vuelta puede ganar, pero es poco probable que tengamos un escenario electoral como en las últimas elecciones, donde va a haber una elección de 2 turnos, primera y segunda vuelta electoral. A propósito de Gustavo Petro, vamos a conocer el perfil de Gustavo Petro. Vamos a verlo acá.
Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca, y en esta ciudad ocupó diversos cargos públicos. Estudió en colegio público y logró uno de los mejores puntajes del IFES a nivel nacional. Se graduó como economista de la Universidad Externado de Colombia a los 20 años y al terminar sus estudios es elegido con la Alianza Nacional Popular, ANAPO, como personero en 1981 y concejal de Zipaquirá de 1984 a 1986. Gustavo Petro fue asesor de la gobernación de Cundinamarca entre 1990 y 1991 y tras la desmovilización del M-19 se fue a Bélgica para diplomarse en Medio Ambiente y Desarrollo. Posteriormente, realizó estudios de doctorado en Nuevas Tendencias de Administración de Empresas. Fue senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones del 2006. En 2009 renunció a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, en representación del mismo partido. Fue alcalde de Bogotá entre el 2012 y 2015. El poder de gobernar, de poder hacer las políticas públicas en Colombia. En el 2018 fue galardonado como profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina por su defensa de derechos humanos y la paz, liderando el movimiento Colombia Humana. Y fue candidato presidencial para el periodo del 2018-2022. Él es Gustavo Francisco Petro Urrego. Bueno, ahí está pues el perfil de Gustavo Petro y vamos a ver el perfil de Federico Gutiérrez, conocido popularmente como Fico, exalcalde de la ciudad de Medellín. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga nació en Medellín el 28 de noviembre de 1974 y es bachiller del gimnasio Los Alcázares de Sabaneta. Federico Gutiérrez estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín. Durante su época universitaria perteneció al Consejo Municipal de Juventud, comenzando en 1999. Nuestro país pueda salir adelante de un círculo vicioso de violencia y pobreza es a través de la educación y a través de las oportunidades. Se desempeñó como consejero territorial de Planeación en el año 2000. En ese segundo cargo hizo parte del análisis y la socialización del Plan de Desarrollo de la ciudad de Medellín para los años 2001 al 2003. Posteriormente, Federico Gutiérrez realizó una especialización en alta gerencia, también en la Universidad de Medellín, y cursó otras ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. En 2008 obtuvo el Premio Joven Ejecutivo Junior en Antioquia, en la categoría de Asuntos Políticos, Legales y Gubernamentales. Gutiérrez entre el 2011 y el 2015 fue consultor en seguridad urbana integral del Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A los 28 años fue elegido en el año 2003 concejal por el Nuevo Partido para el periodo de 2004 y 2007, donde tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de vicepresidente primero, apoyando al candidato y alcalde Sergio Fajardo. En 2007 consiguió reelegirse como concejal de la ciudad para el periodo 2008-2011 por el partido de la U. El 25 de octubre del 2015, Gutiérrez fue elegido como alcalde de Medellín y se posesionó como alcalde el 1 de enero del 2016. Él es Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. ¿Ven ustedes, politólogos, que la segunda vuelta será definitivamente entre estos dos candidatos? Profesor Tomás. Pues digámoslo que las tendencias y lo que uno está, digámoslo, leyendo y lo que pasó en las consultas, muy seguramente sean ellos dos. Yo todavía no veo que el segundo, digamos, el tercero despegue, que sería en este caso Fajardo, no creo que lo vaya a lograr. ¿O Hernández? ¿Perdón? ¿O Hernández, el exalcalde de Bucaramanga? Yo creo que él al principio nos va a generar un ruido en las mediciones, pero yo creo que él después va a desinflarse. Doctora Luciana, ¿qué dice al respecto? Bueno, lo que decía antes, que si el centro, el sinsabor del domingo, si el centro no logra repuntar en este próximo mes, es probable que nos quedemos con un escenario, digamos, de dos candidatos fuertes, que son los que nos acaban de mostrar el perfil.
creo igual que Tomás, aunque pues, digamos confío más en la palabra de Tomás porque él es él es el encuestador Sí. aquí, que Hernández empieza generando como una especie de ruido, es como una especie de outlier, ¿sí? Digamos que nos va moviendo las encuestas, pero yo creo que al final se termina desinflando un poco y que el potencial electoral que le hemos visto a Hernández no es tal. Quizás es mucho menos, digamos, al momento ya de tomar la decisión el votante es muy probable que si tiene que elegir entre Hernández y Federico Gutiérrez, se vaya por Federico Gutiérrez. Ya volvemos con este tema tan interesante, este análisis político de lo que es la campaña electoral que está en marcha en nuestro país. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico. Este año 2022, coyuntural para Colombia, el periodismo, la opinión y el análisis se viven en Telepacífico. Los martes 9 y 15 de la noche, A Fondo. Y los miércoles 10 y 15 de la noche, en La Hora del Martillo. Primer round de esa campaña electoral para la presidencia de la República. Estamos aquí en A Fondo haciendo este análisis acerca de lo que es la perspectiva política para los próximos 4 meses de nuestro país, porque estamos en plena jornada para buscar un nuevo presidente de la República. Don Jair. De este primer round, ¿el árbitro puede ser César Gaviria, del Partido Liberal? Esa es una buena pregunta. Pues digamos, si uno está mirando que ha estado en reuniones con Petro y de hecho algunas información así off the record, de bajo cuerda, que uno se va enterando, aparentemente que la hija de él puede llegar a formar la fórmula vicepresidencial. No puedo dar fe de eso, pero sí va a jugar un rol importante porque es un actor fundamental en la política para arrastrar votos, ¿sí? Digamos que creo que aporta una gran cantidad de votos a la elección y por eso pues todos tratan de ir de alguna forma coqueteando con él, ¿sí? Buscando su apoyo. Es un actor relevante en la política nacional, es innegable eso. Y viene hablando, Tomás, con diferentes también candidatos, e incluso hasta con el yerno de él ha estado hablando, tenía conversaciones. Sí, yo creo que tal cual lo que están diciendo, el Partido Liberal se volvió muy importante por la cantidad de senadores y la cantidad de votos en conjunto que logró, mostró que estaba sólido, pues es un senador menos que el pacto histórico, pero yo creo que también entra un jugador que es el Partido Conservador, también terminó con 15 senadores, claro. Me imaginaría yo que también se vuelven interesantes para alguno de los dos lados y qué postura van a terminar jugando ellos. Aunque siempre se ha dicho que el Partido Conservador está más a la derecha, mientras el Partido Liberal con César Gaviria no sabe qué pasa allí. Incluso algunos senadores y algunos militantes del Partido Liberal no le hacen caso a su director César Gaviria. Creo que también hay posiciones políticas que son muy individuales y no nos olvidemos lo que venimos diciendo pues, siempre es el sistema político partidario colombiano es muy personalista. Sí, claro. La figura, las personas, en esta elección estuvo esta particularidad de las listas cerradas y demás, pero siempre la figura de la persona es muy importante para el elector. O sea, el que mesianismo juega mucho. Sí, y no se mueven como un monolítico, sí. Digamos, yo creía también, depende de los temas de la agenda. Hay temas de la agenda que son muy comunes del partido y hay temas de agenda que cada uno de los candidatos tomará una posición personal. Tomás, ¿qué pasaría en caso de que Germán Vargas Lleras fuera candidato presidencial? Realmente no sabríamos, pero creo que igual iría por un nicho. ¿Quién más de los dos? Yo creo que de pronto él le roba boticos a la derecha y de pronto es capaz de arrastrar algo de centro. Lo que pasa es como tampoco tenemos mediciones, es igual que Rodolfo, lo medimos antes de y ahorita en esta nueva, el tablero se volvió a mover, los jugadores cogieron nuevamente una postura, esto está nuevamente el contador en cero. Entonces, que entrara Vargas Lleras o hasta el mismo Rodolfo, uno no sabría realmente con qué posición está y qué cantidad de votos podrían tener. En este momento los otros están medidos. ¿Qué pasa con Sergio Fajardo, por ejemplo? ¿Ya?
hablar de esa votación, ¿será que le alcanza para llegar a la segunda vuelta? Pues, digamos, teniendo en cuenta pura y exclusivamente los resultados de ayer, no. Pero pues por eso decía antes, hay que ver cómo despega. Mientras Tomás hablaba, estaba pensando en cómo funciona un espectro ideológico y el único partido del espectro que va del centro hacia la izquierda es el Pacto Histórico, pues la única coalición. Claro. Luego tenemos el centro y luego tenemos la centro-derecha. Cuanto más dividida se encuentre la centro-derecha, cuanto más candidatos haya de la centro-derecha, contemplando la existencia de Hernández, de Vargalleras, de Federico Gutiérrez, Ingrid. más dinámica de canibalización de votos, entre ellos Sí. se los van quitando. Creería, no sé, me atrevo a decir que la estrategia que podría tomar en algún momento la centro-derecha es aglutinarse en torno a un solo candidato para aumentar las posibilidades de ganar. Claro. En nuestro Valle del Cauca tuvo 13 representantes de la Cámara, que son quizás el punto focal de esta próxima campaña. Son 5 de la izquierda, pero son 8 restantes de otros partidos, 8 restantes de otros partidos. ¿Qué implica eso para la campaña política presidencial aquí en el Valle del Cauca? Pues ahí hay dos cosas que me parecen importantes. Tanto en la Cámara como en el Senado, el Pacto Histórico tiene la mayoría, pero no es una mayoría absoluta. Y un poco lo que decías recién, si se van aglutinando los partidos que oscilan más hacia la derecha, sí tienen una mayoría más robusta. En el caso del Valle del Cauca y la Cámara, el domingo, el día de la elección, estábamos diciendo es probable que pierdan curules el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido de la U, pues ahí está, justamente pasó eso, y son curules que las recogió el Pacto Histórico, O sea, que por hizo una muy buena elección, 5 de 13. Siguen teniendo un mayor número de curules. Sin embargo, si uno se pone a mirar cómo funcionan las dinámicas en términos de coaliciones, si pensáramos en cómo funciona la bancada, es probable que la centro-derecha termine teniendo más poder relativo que el Pacto Histórico, porque sumados y aglutinados son más fuertes que el Pacto Histórico. Ahora hay que esperar si se unen o si siguen cada uno para su lado, ¿sí? Que eso uno Claro. no lo sabe, hay que esperar. Bueno, ahora le preguntaba por Sergio Fajardo. Vamos a ver el perfil del exalcalde y también exgobernador del departamento de Antioquia. Sergio Fajardo Valderrama nació en Medellín el 19 de junio de 1956. Es magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin. Se graduó como magíster en la Universidad de los Andes y doctor honoris causa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España en el 2009 y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el 2015. La corrupción y el clientelismo como una de las causas de la destrucción en Colombia. La mayor parte de su vida la dedicaba al trabajo académico como científico y profesor en diferentes universidades del mundo. Comenzó su vida profesional como profesor de la Universidad de los Andes, donde llegó a ser director de investigación y director del Departamento de Matemáticas, así como profesor en la Universidad Nacional. Sergio Fajardo ha participado en numerosos programas radiales y televisivos de análisis y actualidad. En el año 2002 fue subdirector del periódico El Colombiano en Medellín. Entró al mundo de la política en el año 2000. En el año 2003 fue elegido como primer alcalde independiente de Medellín. En sus 4 años como mandatario dirigió una transformación importante de la ciudad, labor por la que obtuvo diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. En el año 2010 fue candidato vicepresidencial de Antanas Mocus. En el periodo 2012 a 2015 fue gobernador de Antioquia. Sergio Fajardo lanzó su candidatura presidencial independiente en 2018, que fue acompañada por la coalición colombiana compuesta por el Partido Verde, el Polo Democrático y el Movimiento Compromiso Ciudadano. Él es Sergio Fajardo Valderrama. Primer round de esta campaña presidencial en la República de Colombia. Estamos en A Fondo por Telepacífico.
Regresa a Telepacífico La Hora del Martillo, en nuevo horario, todos los miércoles, 10 y 15 de la noche. Conduce Diego Martínez Lloreda. Dirige Oscar López. Regresa a Telepacífico La Hora del Martillo, en nuevo horario, todos los miércoles, 10 y 15 de la noche. Conduce Diego Martínez Lloreda. Dirige Oscar López Noguera. Este es A Fondo por Telepacífico. Una conclusión muy rápida, profesor. Bueno, para mí es que después de las elecciones del domingo el tablero volvió a arrancar. Hay unos que cogieron una pequeña ventaja sobre otro porque se contaron. Y entran unos nuevos jugadores que no los hemos contado, que es caso, por ejemplo, Ingrid y Rodolfo. Entonces yo creo que el tablero vuelve y se pone en cero y nos va a dar nuevamente este tiempo para estar analizando qué va a pasar con ellos y quién despega y quién no despega. Doctora Luciana, su conclusión. Pues yo simplemente quiero destacar que desde el domingo y de aquí a mayo las campañas van a ir siendo cada vez campañas tendiendo más a la polarización y más agresivas. Entonces, invitar a la ciudadanía, dado que tengo esta oportunidad, a que sea un voto informado, a que lean, a que busquen las propuestas, a que escuchen los debates y a que no polaricen. Que finalmente pues la elección va a ser en mayo, seguramente con segunda vuelta y demás, pero pues tratar de vivir sin estar polarizando. Creo que nos permite vivir más tranquilos y más felices también. Precisamente, concreto, para usted, ¿quiénes llegan a la segunda vuelta? Para mí la segunda vuelta se vuelve a dar el escenario de hace 4 años, Petro y Fico. ¿Para Tomás? Es exactamente los mismos jugadores, creo que va a ser Petro y Fico. Tomás, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Profesora Luciana, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Don Jair, buenas noches. Buenas noches y el cordial saludo para todos ustedes. Y este programa, recuerden ustedes, cuenta con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. No olviden, mañana El Martillo a las 10 y 15 de la noche con Diego Martínez Lloreda. Buenas noches.